Buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos los que nos visitan por primera o segunda ocasión. Sean bienvenidos. Y los que forman parte de la Iglesia Voz de Dios también bienvenidos. ¿Cómo estamos? Contentos, ¿verdad? Bendecidos porque el Señor nos da la vida y nos da la oportunidad de estar aquí una vez más, alabando y adorando su nombre, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Reciban un saludo de nuestro pastor Daniel. Él no pudo estar hoy aquí, él está en Chiapas, está predicando con uno de los pastores de Casa de Oración. Lo invitaron y bueno, él está allá. Oremos por nuestro pastor para que Dios use su vida, lo guarde en su entrada, en su salida, y ya el próximo domingo él va a estar aquí con nosotros. Reciban un cordial saludo también de parte de mi esposo. Vamos a orar, hermanos, por favor. Señor, gracias te damos en esta hermosa mañana. Gracias, Padre, porque tú nos permites estar aquí en tu casa, alabando y adorando tu nombre. Señor, cuando muchos en este momento están entre la vida y la muerte, algunos están en dolor, te pedimos por el enfermo, te pedimos por el encarcelado, Señor, para que en todos esos lugares, Señor, tú mandes tu palabra a través de tus hijos, de tus siervos. Sabemos que la mies es mucha y pocos son los obreros. Bendice a todas esas personas que están en momentos de necesidad, de enfermedad. Extiende tu mano de misericordia a cada uno de ellos. Te pedimos de una manera también muy especial por nuestra hermana Alma, de la alabanza. Señor, gracias porque en esta semana, a pesar de que ella sufrió un percance, Señor, tú guardaste su vida, tú la has fortalecido, su cuerpo, su alma, su espíritu, Señor, y te damos toda la gloria y la honra a ti. No tenemos nada más que darte las gracias, Señor, y pedirte que tú la sigas visitando, Señor, ahí en su hogar, en el lugar donde ella está, que tú sigas hablando a su vida, Señor, y también por cada uno de los hermanos de esta congregación que tiene necesidad. Tú la conoces, Señor, tú sabes cuál es. Obra a favor de cada uno de nuestros hermanos. Ahora que vamos, Señor, a escuchar tu palabra, te pido, Padre, que tú pongas en nosotros esa reverencia, ese temor, ese respeto, Señor, y que pongamos nuestro corazón dispuesto a recibir la instrucción que tú nos vas a dar. Señor, pongo mi vida en tus manos, Padre, para que tú seas el que hable a través de mí. Sabemos, Señor, que tú eres el que nos instruye. Pon el temor en mis labios para que solo se hable, el escrito está. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Bueno, hace 8 días estuvimos con nuestro congreso y nos estuvieron hablando acerca del temor de Dios, y en diferentes áreas de nuestra vida Dios nos estuvo hablando de una manera muy específica. Habló, yo creo que a los jóvenes, a los adolescentes, a los adultos, nos habló en muchas áreas. En algunos papelitos nos pusieron de que querían servir, que Dios había hablado a su vida en la enseñanza que nos dio a través de la pastora Vicky, y que estaban dispuestos a darle una respuesta a Dios y que querían dar su servicio a Dios. Quien esté interesado en servir en alguna área, les pido que al terminar el servicio se acerquen con el hermano Sammy. Sammy, ponte de pie, ya lo conocen. Se acerquen con el hermano Sammy para que ustedes les digan en qué área quieren servir, o si tienen alguna duda, él los va a poder instruir conforme a la palabra de Dios. Así que por favor pasen con el hermano Sammy. Y el pastor Chuy nos decía que era importante seguir hablando de este tema. Realmente, al hablar del temor de Dios, es un tema muy, muy extenso. El temor de Dios nos lleva a diferentes temas, salen muchas ramas, y hoy vamos a hablar del temor de Dios en cuanto a la sabiduría. El temor de Dios y la sabiduría. Vamos a ir al libro de Proverbios, este libro que fue escrito por Salomón, un hombre muy sabio. Después de Jesús, es el hombre más sabio que ha habido en la tierra. No hay un hombre más sabio que Salomón, y él fue el que escribió el libro de los Proverbios. Y vamos a Proverbios 1:7. Proverbios 1:7, y dice así: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová.
los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Vamos a leerlo una vez más, pero les pido que todos me acompañen y lo leamos en voz alta. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Dios aquí nos está hablando a través de su palabra lo que es la sabiduría y de dónde proviene la sabiduría. Y la sabiduría proviene del temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. Nosotros como humanos, como cristianos, podemos tener mucho conocimiento. Puedes saberte la Biblia de memoria y pienses que eso es sabiduría. Eso no es sabiduría. Sabiduría es poner por obra el conocimiento que tú tienes. Porque el conocimiento nos envanece. A veces las personas entre más estudian y más conocen la palabra de Dios, más soberbios son. Se llenan de vanidad. Y cuando ellos hacen alguna cosa que está incorrecta y uno quiere llamarles la atención o quiere decirles, ¿sabes qué? Tu actitud no es correcta, ellos vienen te dicen, no, espérame. Mira, yo soy teólogo, sí, pero ¿sabes una cosa? Aunque seas teólogo y te sepas la Biblia de memoria, la manera en que estás tratando a tu esposa no es la correcta. La manera en que estás tratando a tus hijos no es la correcta. Porque estoy segura que tú sabes lo que la Biblia dice acerca del trato que le debes de dar a tu esposa, pero no lo vives. Y esas personas dicen, no, ¿de qué me va a hablar usted a mí? Yo me sé la Biblia de memoria. Y es gente soberbia, es gente insensata, es gente que está llena de orgullo. Realmente para poder ser sabios se necesita ser humildes. Para poder ser sabios se necesita tener un corazón humilde, que estemos dispuestos a ser formados, que estemos dispuestos a recibir la instrucción de parte de Dios a través de sus siervos, a través de los ministros que Dios ha levantado, a través de tu padre, a través de tu madre. Muchas veces los jóvenes conocen mucho de la palabra de Dios y también tienen mucho conocimiento secular, están en la universidad, tienen especialidades, hablan 2, 3 idiomas y a los papás los humillan y los menosprecian. Esa gente está llena de conocimiento, pero también está llena de la soberbia. Se necesita tener el temor de Dios para realmente ser hombres, mujeres y jóvenes sabios. ¿Cuántas veces les hemos dicho a los jóvenes aquí en la plataforma, les dijimos, cierren esas cuentas de Ask, cierren sus cuentas de Facebook, y la volvieron a abrir? Y se dio una situación tan triste, tan difícil aquí dentro de la congregación, donde venían las señoritas dolidas y lastimadas porque estaban siendo ofendidas. Y lo primero que les decíamos es, ¿y por qué la abriste? Si ya se les había dicho que la cerraran. Es que yo pensé, es que yo creí. Son sabios en su propia opinión. Es que yo pensaba. Y no reciben la instrucción que Dios les da. Dios, la palabra que nos dejó es en prevención. Es en prevención, no es para que ya que hicimos las cosas. Él nos habla acerca del adulterio, de la fornicación, habla en cuanto a la administración, les habla a los hijos, les habla a todos y a todos nos habla de una manera como mira, evítate el dolor, evítate la disciplina, evítate el sufrimiento. Pero la mayoría no lo hacemos, no somos faltos de sabiduría, tenemos el conocimiento. ¿Cuántos de los jóvenes que están aquí no saben la instrucción que da el Señor de honrar a sus padres? A ver, ¿quién no sabe? Levanta la mano el que no sabe y hasta ahorita está escuchando que la Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre para que tengas años de largura en la tierra. Todos lo saben, ¿verdad? ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué deshonras a tu mamá? ¿Por qué deshonras a tu padre siendo desobediente? ¿Por qué deshonras a Dios? ¿Por qué deshonras a tus padres
cuando ellos no están haciendo cosas escondidas? ¿Por qué los deshonras? ¿Por qué deshonras a tus padres teniendo un novio a escondidas? El amor no hace nada indebido. No, yo no lo deshonro, yo no le grito. Yo llevo muy buenas calificaciones, yo voy a la iglesia. Sí, pero cuando no están tus papás, ¿cómo te comportas? Fuera de la iglesia, ¿qué haces? Si ya te dijeron que no es edad para que tengas novio, ¿por qué tienes novio a escondidas? No hay nada oculto que Dios no saque a la luz. Nada oculto. Y si tus papás te están diciendo que no es tiempo, es porque no es tiempo. Es porque no tienes la edad, es porque no tienes la madurez, porque no tienes la capacidad. Porque te falta sabiduría. Porque aún para escoger a tu novio o a tu novia debes de tener sabiduría. No es la que tú quieres, es la que Dios tiene para ti. Si tú escoges, tú vas a escoger al peor. Vas a escoger a la peor mujer. Y muchos dicen, lo está diciendo por mí. ¿Por quién más? ¿Por quién más? Ay, la pastora se inspiró en mí. No, no me inspiré ni en ti, ni en ti. No, y no eres el único caso. Como tú, hay muchos. Y esta predicación se va a ir en muchos lugares. Y también van a decir, lo está diciendo por mí. Dale gracias a Dios, que Dios hoy está hablando una vez más a tu vida. Ojalá seas sabio y ahora sí aceptes y obedezcas la instrucción. Eso es la sabiduría, no es nada más tener el conocimiento. Vemos que conocimiento y sabiduría son sinónimos, aunque conocimiento expresa una expresión íntima y personal y práctica, no meramente intelectual. La sabiduría viene de lo alto. La sabiduría viene de parte de Dios. La sabiduría nos habla también de nuestra salvación. La sabiduría nos habla del temor de Dios. En el libro de Proverbios vamos a ver que 15 veces nos habla respecto a lo que es el temor de Dios, a la reverencia. Y el temor de Dios y la reverencia que debemos de tenerle a Dios incluye el acatamiento, la obediencia conforme a su palabra. La palabra sabiduría, el verbo sabiduría, el verbo del saber comienza por respetar y obedecer a Dios. Antes que a los hombres, antes que a tus padres, antes de que estés desobedeciendo a tu papá, a tu mamá, a tus pastores, a tus líderes, a tu esposo o mujer. Antes de que estés desobedeciendo, estás desobedeciéndole a Dios. Antes de que tú digas, ay, mi mamá no se da cuenta. Ella está en las nubes metida, lavando, planchando, mientras yo estoy horas metidas en el Twitter, en el Facebook, mientras yo hago y deshago. Y te burlas a veces de tu mamá y haces expresiones como, ni cuenta se da, ella está en otro planeta. Antes de que te estés burlando de ella, te estás burlando de Dios. Mi esposo no está, mientras mi esposo no está, yo voy a ir con la vecina que es bien chismosa y mi esposo ya me dijo que no me junte con ella, pero él no está. Ni cuenta se da. Él está, trabaja y trabaje. Pero Dios sí se da cuenta. Antes de desobedecer la instrucción que tu esposo te da, estás desobedeciéndole a Dios. Al cabo que hoy Sammy no vino al ensayo. Y como no vino al ensayo Sammy, que es el encargado de la alabanza, vamos a ponernos a cotorrear, a murmurar y hagamos todo lo contrario. Al cabo que Sammy no está, pero Dios te está viendo. Antes de que le desobedezcas a Sammy, le estás desobedeciendo a Dios. Dios puso a Samuel.
enfrente del ministerio de la alabanza, juntamente con Sherry. Y así con cada uno de los líderes de las áreas. Antes de que estés desobedeciendo al hombre, estás desobedeciendo a Dios. Antes de que le estés faltando el respeto al hombre, estás faltándole el respeto a Dios. El contraste a los hombres sabios son los hombres necios. Son los hombres que están mentalmente tontos y que son moralmente irresponsables. Una cosa es tener el conocimiento y otra cosa es usar la información y saberla usar de una manera correcta. Dios nos da el conocimiento, Dios nos da la información y Dios nos habla a través de su palabra y nos guía para que también tengamos la sabiduría. Pero si no eres sabio, si no tienes sabiduría, de nada te va a servir tener el conocimiento porque no lo vas a saber usar. No vas a saber usar el don que Dios ha dado en tu vida. Debemos de tener una conciencia continua de que Dios nos está viendo. Dios te ve en la escuela, Dios te ve en el trabajo, Dios te ve en tu casa, Dios te ve donde quiera que tú vayas, Dios te ve a esos muchachos y señoritas que van al gimnasio, ahí Dios los está viendo. Y Dios ve tu conducta, Dios ve tus ojos, varón. Dios ve cómo miras a las mujeres y los pensamientos que tienes. Dios está viéndote todo el tiempo. La palabra de Dios nos dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En Proverbios también nos habla de que el camino hacia la sabiduría empieza con el temor del Señor. Este temor que es tan saludable para nuestra vida, este temor que nos impulsa a entregar nuestra vida a Dios, este temor que nos lleva a vivir una vida de santidad, donde no es porque yo amo a mi esposo o porque amo a mi esposa, es porque yo amo y temo a Dios. No es porque mi esposa es muy linda y por eso la tengo que tratar bien. No, es porque la palabra de Dios dice que la tratemos como a vaso más frágil. No es porque mi esposo me habla muy bonito y por eso me le voy a sujetar. No, es porque la palabra de Dios dice que las mujeres estén sujetas a su marido como al Señor. ¿De qué te sirve estar predicando y estar sirviendo si en tu casa eres una insujeta? De nada te sirve venir al instituto y estar estudiando si no pones en práctica en tu casa, con tus hijos, con tu esposo, en tus relaciones, con tus amistades, con tus padres. El temor del Señor nos habla sobre la reverencia que le debemos de tener a Dios, el respeto que le debemos de tener, el amor, el aprecio. ¿Aprecio a qué? ¿Aprecio a lo que Dios te ha dado? Aprecio a que dio a su único hijo para que muriera en la cruz por ti y por mí. Apreciar ese gran sacrificio que hicieron por cada uno de nosotros. Apreciar que Él puso sus ojos en nosotros, que éramos vil y menospreciado. Apreciar de que Él no fue a buscar a la mujer y al hombre más bueno ni más santo. Él fue a buscar a lo peor, de ahí Dios me sacó. De lo peor, de lo vil y de lo menospreciado. Y ahora nos ha hecho herederos y coherederos con nuestro hermano. Eso es lo que debemos de apreciar. No es, Señor, yo aprecio que me diste un carro último modelo. Qué bueno, gracias a Dios. Todo eso son añadiduras. Ay, Señor, es que yo aprecio que me diste una esposa. Antes de la esposa, antes de tus hijos, antes de tu trabajo, Él dio algo mucho más grande, que fue a su hijo en la cruz por ti y por mí. Y eso es lo que realmente debemos de apreciar. Eso es realmente lo que debemos de tener en alta estima. Necesitamos
tener interés por ser hombres, mujeres, jóvenes sabios, niños sabios. El sabio es gente prudente, es gente que sabe discernir, que sabe tomar decisiones, que cuando viene el momento de la angustia, del dolor, se mantiene fuerte, porque pone en práctica el conocimiento que tiene. Esa es una persona sabia. A los necios no les interesa la sabiduría, porque ellos están convencidos de que saben más que Dios. Se sienten más buenos que Dios. No, es que mira, lo pusieron en disciplina porque está murmurando. Ay, pobrecito. Ay, a ver, y cuéntame, ¿y por qué? Ay, ¿eso te dijo el pastor? No, mira, ven, yo voy a estar orando por ti. No, si ni es murmuración, se te fue un poquito la lengua, pero no es murmuración. Y la mandas llamar a esa persona y le dices, oye, lo que le dijiste no le estás haciendo un bien, les estás haciendo un daño. No, lo que pasa es que a ustedes les falta amor. No, si no somos nosotros, es que la palabra de Dios habla en cuanto a la murmuración. No, es que ustedes lo que no ven es que hace falta amor. Y hacen a un lado lo que la palabra de Dios nos manda y los principios de su palabra, porque están llenos de orgullo, porque prefieren su propia versión, porque piensan que ellos tienen la verdad y así es como salen las nuevas revelaciones, cuando todo ya está escrito en la palabra de Dios. Ellos nunca van a apreciar un consejo, nunca. Dice, ay, ¿qué me van a decir? Yo ya sé lo que me va a decir. Yo no necesito la instrucción. Están oyendo la predicación y dicen, yo creo que Dios, híjoles, debería de estar aquí fulanito, sutanito. Ay, Dios está hablando. No, Dios te está hablando a ti. Es en primera persona. Cuando predicamos, Dios empieza desde aquí. Dios está hablando a mi vida. Es un espejo donde me reflejo yo. Y es pedirle a Dios que nos ayude y nos dé esa humildad para recibir la instrucción que Él tiene para nosotros. Y no solo la recibamos, la pongamos por obra. En la Biblia nos dice que un necio no es una persona mentalmente deficiente. Un necio es una persona que se rebela contra Dios, que vive como si Dios no existiera. A veces nosotros tenemos mucho la costumbre de decirle a nuestro hijo, eres un necio. Y mi esposo me enseñó, no le digas necio, porque necio es sin Dios. No le digas necio al niño, no le digas necia. Pero a veces cuando ya tienen una edad donde ya entienden y te ganas la palabra necio. ¿Por qué me dices necio? Si yo voy a la iglesia y sirvo, mamá. Porque pareciera que no temes a Dios. Porque pareciera que para ti Dios no existe. Claro que existe. Yo lloro, yo sirvo, yo entrego mis resúmenes, yo soy muy puntual. Dios existe para mí. Y si existe Dios para ti, ¿por qué no obedeces la instrucción y sigues haciendo cosas a escondidas? ¿Por qué? ¿Realmente Dios existe para ti? ¿Realmente valoras lo que es Dios? ¿Por qué necesitas que esté tu esposo, tu esposa, tu papá, tu pastor para que te portes bien? ¿Por qué? ¿Por qué necesitas que esté tu esposa junto de ti para que no se te vayan los ojos? Ay, es que es súper celosa. Está enferma de celos. No, es que está enferma de celos. Es que ella ya vio que tu Facebook, a tus amigas, les dices, hola nena, buenos días. ¿Cómo estás, princesa?
Esas palabras no son para tus amigas. Esas palabras son para tu esposa. Oye, qué bien se te ve tu peinado. Y a tu esposa no le dices nada. Es que si viera, se para como leona. Peínala. ¿Por qué no la agarras con cariño y le dices, mi amor, a ver, déjate, acomodo tus greñitas? ¿Por qué no lo haces? ¿Verdad que no es que sea una mujer que esté enferma de celos? A ver, varones, ustedes digan, porque luego dicen, es que la pastora, la hermana Pao, nos tira a los hombres. No, Dios me libre. Jamás yo me voy a querer poner por arriba de los hombres, porque a mí me queda muy en claro que Dios puso por autoridad y cabeza al varón. Me queda muy en claro eso. Pero yo creo que antes de decirle a una mujer palabras bonitas, a la primera que se lo tienes que decir es a tu esposa. Así es. Debes de ser sabio, varón, porque puedes estar a un punto de caer en el adulterio. No, a mí no me va a pasar. Sí, sí te va a pasar. Mejor corre. Y es lo mismo con las mujeres. Ahora la tecnología es un arma de dos filos. Es una bendición para tener información al momento. Si tú entras y buscas en cuanto a historia, las ciencias, la medicina, ahí lo tienes. No necesitas salir a una biblioteca, no necesitas ir a comprar libros. Pero ¿qué pasa, mujer, cuando entras al Facebook y te encuentras a tu amigo, que en ocasiones pasadas lo he dicho, pero sigue pasando? A tu amigo de hace 40 años, mi novio de la primaria. Y te dice el novio de la primaria, sigues igualita. Qué bonita. Ay, es que mi esposo, años que no me dice qué bonita. Y ahí está la mujercita abriendo puertas. Y se pasan horas recibiendo piropos de los amigos. Y tú también a él. Ay, tú también sigues igualito. 60 kilos más, pero como no te tengo enfrente, igualito. Ay, ¿cómo no me casé contigo? ¿Cómo no te hice caso? Vamos a tomar un café. Y ahí van las mujeres a un paso del adulterio. ¿Por qué? Porque nos falta temor de Dios. Es que mi esposo no ve, pero Dios sí te ve. Dios sí te ve. Salmo 53:1. Dice así: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Una persona vil, una persona corrupta, una persona que no es salva, dice, no hay Dios. Pero no solo con su boca, con sus hechos, con sus actitudes. Podemos evitar los errores, podemos evitar los pecados, podemos evitar tantas cosas en nuestra vida si realmente nuestra vida la pusiéramos expuesta a la instrucción divina de Dios todos los días y a todas horas. Y no solo estar expuestos a la instrucción de Dios, estar dispuestos a obedecer, estar dispuestos a darle una respuesta a Dios. Estar dispuestos a cambiar en nuestra manera de vivir, en nuestra manera de pensar. Estar dispuestos a recibir la corrección y la instrucción, por muy desagradable que te sea. Por lo regular, cuando nos corrigen, por lo regular cuando nos exhortan, no es una experiencia agradable, ¿verdad? Yo no he visto a alguien que cuando le estén exhortando, aún yo en lo personal, cuando mi esposo me llega a exhortar,
cuando me llega a llamar la atención en alguna situación, no crean que estoy así, ay, sí, mi amor, sígueme diciendo, oh, estoy feliz, sí, sí, mi amor, sí. No, nos incomoda, a veces y hasta nos molesta. A lo mejor no es una experiencia muy agradable, pero recíbela de parte de Dios. Es que mami, ¿viste cómo me habló mi papá? ¿Viste todo lo que me dijo? Te lo mereces, eso y más. Es más, yo te voy a decir lo que le faltó. Estás desobedeciendo, mi amor. Pero ¿por qué no es más amoroso? ¿Por qué no me llama la atención así con mucho amor? Pero ¿cómo? Si te estás burlando de él. Te estás burlando de la instrucción que se te dio. No una, llevamos años diciéndote lo mismo y sigues obsesionada y obsesionado con lo mismo. Y todavía quieres que lleguen y te digan, cosita hermosa, preciosa, hermosa, ¿por qué subes esas fotos tan feas al Facebook? Llevo 2 años diciéndotelo, mi amor, cambia. No. Lo contrario de un insensato es un sabio. Y el diccionario define la sabiduría como la capacidad de discernir lo que es verdadero y lo que es correcto. Eso es una persona sabia, la que tiene la capacidad de discernir lo que es verdadero y correcto. La capacidad dada ¿por quién? ¿Por los libros que lees? ¿Es la capacidad dada por quién? Por Dios. Señor, danos esa capacidad. Por favor, ayúdanos. Danos la capacidad para percibir cuál es la verdad. Y no solo percibir, sino para ponerla en práctica, para hacer tu perfecta voluntad, para hacer la perfecta voluntad de Dios, siendo inspirados ¿por quién? Por lo que me hace sentir el joven, por lo que me hace sentir una señorita, por lo que veo en la televisión, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que vemos en los medios de televisión, en el radio, nos inspira a hacer cosas que a la carne le agrada. Escuchas los anuncios y te inspira a irte a comprar, irte a endeudar. Ir a comprar y comprar y comprar porque la mercadotecnia está diseñada de tal manera que agarra a los clientes y dice, mira, te vas a llevar el carro pagando 1,500 mensuales y vas a dar un enganche de 5,000 pesos. ¡Ay, qué poquito! A pagar a 20 años. Sales pagando 5 veces el costo del carro. Pero todo lo que de lo que nos llenamos a través de los medios y de lo que el mundo nos da es a la carne. Pero si nosotros le pedimos a Dios que nos llene de esa capacidad, de esa sabiduría y del discernimiento, cuando tú vas a decir, ay, se oye muy bien, voy a ponerme a hacer cuentas. Uy, no, sale carísimo. No lo voy a comprar. No es sabio, no es prudente. La sabiduría requiere de un sano temor del Señor. Debemos de aprender a preferir la opinión de Dios, no de la psicología, no de lo que te dicen tus amigos, no de lo que te dice tu maestro ateo, no de lo que ahora dice de la libertad de género. No, es a través de Dios. Mi esposo dice, mi amor, te ves hermosa con ese vestidito que te queda abajito, bueno, así, de chiquito. Y que parece que te lo pintaron en el cuerpo. Te ves linda, mi amor. Así vamos a cenar. Pues a lo mejor te ves muy linda para tu esposo, pero no creo que te veas linda para Dios. Y ahí sí es, mi amor, perdóname, no es que sea insujeta,
pero antes de tu opinión está la opinión de mi amado. Y no me lo voy a poner. O te dice tu novio, ay, ¿por qué no usas la falda un poquitito más arriba y te bajas un poquito más la blusita? Es que te ves linda. Y ahí van las niñas. Es que para verme linda. ¿Y qué dice su palabra? Que la mujer se vista con decoro. Así de fácil y de sencillo. No prefieras la opinión de los demás, no prefieras la opinión de este mundo. Las modas van y vienen. De repente está de moda que las mujeres sean demasiado delgadas y por eso llegan todas a la anorexia y las vemos todas anoréxicas, con anemia, porque hay un descuido y un descontrol total en su alimentación, porque ese es el modelo que el mundo te está dando, esa es la opinión que Dios te está dando. Ah, no, ahora la moda es que las mujeres estén así y así van. Nuestro diseño es la palabra de Dios y el escrito está. Lo que te debe de importar es la opinión de Dios, y la opinión de Dios y la palabra de Dios está por encima de tu papá, de tu mamá, de tu esposo, de tu esposa, de tu pastor, de tus líderes, de tus amigos y de todo mundo. Por encima. No podemos obtener la sabiduría si no somos humildes. ¿Por qué se desprecia la sabiduría? Vamos a Proverbios 1:29. La sabiduría se desprecia debido a que odian el conocimiento y no escogieron el temor del Señor. Si rechazamos a Dios, si nos separamos de esa fuente de sabiduría que es Dios, quizás eres muy sabio en tu propia opinión, quizás eres sabio en tus propios ojos, pero quizás eres un hombre y una mujer insensata que no temes al Señor, y las consecuencias pueden ser hasta para la eternidad. Las consecuencias pueden ser para toda la vida. Nosotros los padres necesitamos aprender sobre el temor de Dios. Nosotros los padres necesitamos vivir con temor para poderles inculcar el temor de Dios a nuestros hijos. ¿Cómo le vas a inculcar el temor de Dios a tus hijos cuando ellos ven que tú no temes a Dios? ¿Cómo lo vas a hacer? Puedes hablarle toda la Biblia y recitársela todo el tiempo, pero tus hechos dicen todo lo contrario. Dicen por ahí, la palabra convence, pero los hechos arrasan. Le estás enseñando a tu hijo a ser un caballero y le dices, es que mira, el Señor es un caballero, y lo estás educando. Y dice, pero si mi papá ni la mano te da. Sí, mi amor, pero tu ejemplo es Dios. Y a veces nosotros como padres nos queremos quitar esa carga y le decimos, pero yo no soy el ejemplo, mi vida, el ejemplo es Dios. Pero si tú no estás llena del temor de Dios, mujer, ¿qué le vas a inculcar a tus hijos? Si tú no estás llena de sabiduría, ¿qué le vas a inculcar a tus hijos? Los padres necesitamos estar instruyendo a nuestros hijos en el temor del Señor todos los días, todo el tiempo. Pero nosotros necesitamos vivir en ese temor. Proverbios 1:7, ya lo leímos. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Nosotros debemos de enseñarle a nuestros hijos en cuanto a la sabiduría tan pronto no sea posible. Pero ¿cómo, pastor? Si es un bebé. Bueno, es un bebé y tú le estás hablando la palabra de Dios, pero la palabra de Dios es una semilla y cae. Quizá no le entiende porque es un bebé. Ni modo que un bebé de 3 meses, no, pero tú estás ministrándole la palabra.
Cuando el niño empieza a caminar y empieza a hablar, tú empiezas a decirle, esto no es correcto, esto es bueno, esto no es bueno. Y el niño poco a poco va a ir aprendiendo. El niño poco a poco va a ir llenándose de sabiduría. Nuestros hijos son criaturas razonables. Ellos entienden, ellos tienen una razón. Ellos entienden cuando les decimos por qué no deben de hacer las cosas. Porque solo les decimos, no, no lo hagas. ¿Por qué? Porque a Dios no le gusta. ¿Y por qué? Porque no le gusta a Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué no? Así son los niños. Mis hijos preguntan y preguntan en todos lados. A veces desesperan a las maestras. Pero les tenemos que decir, ¿por qué no? Oye, Danielito, no le pegues a tu hermanita. ¿Por qué? Sí, ella también me pega. No, porque ella es una nena y la debes de cuidar. Mira, la Biblia dice que debemos de tratar a las mujeres como vaso más frágil. ¿Y por qué? Porque la Biblia lo dice, porque ella es más sensible que tú. Porque tú tienes más fuerzas, porque eres hombrecito. Y empezar a estarles enseñando. ¿Y por qué? Y así se la siguen. Pero tenemos que pedirle a Dios que nos dé la sabiduría para nosotros poderle transmitir la sabiduría a nuestros hijos. Y tenemos que decírselos, no una ni dos. Las que somos mamás ya lo sabemos. Tenemos que estarles diciendo y diciendo y diciendo y diciendo. Debemos de decirle por qué no deben de hacer las cosas, por qué es pecado y llamar al pecado pecado. Nuestros hijos tienen un razonamiento, pero también nuestros hijos tienen una naturaleza caída y nuestros hijos son corruptos y voluntariosos. ¿Se oye horrible decir que son corruptos? Pues sí, porque tienen una naturaleza caída, porque el ser humano, si no tiene a Dios, si no hemos nacido de Dios, somos horrorosos, espantosos y feos con F de mayúscula. Y dicen los jóvenes, con F de foco fundido. Así somos de feos, voluntariosos, no lo hagas, y sí lo hago. Y apenas nos vamos y van y lo hacen. Hacen su santa voluntad. Dice el pastor Chuy, no, no es santa, su endemoniada voluntad, porque no son santos. Pero tenemos que instruirlos. Y cuando se les instruye, dentro de la instrucción debe de haber una ley. ¿Cuál es la ley? La palabra de Dios. Tenemos que ponerles reglas a nuestros hijos, horarios. No, pero yo ya trabajo, pero yo tengo más de 20 años, yo puedo llegar a la hora que yo quiera. Mientras estés en esta casa, hay un horario, mi amor. Y si no te gusta, tú sabrás. No es nada más darle la instrucción, tenemos que poner reglas. Y las reglas es conforme a la palabra de Dios. Conforme al escrito está. Tenemos que enseñarles las verdades y los mandamientos divinos que Dios dejó para nosotros. Así como les enseñamos, como hoy me estaba enseñando mi suegro, a no pasarnos los altos. Y ahí me lo pasé yo, ¿verdad? Y me dice mi suegro, Paulita, es que Dios habló a mi vida y me estoy cuidando. Y no quiero abrir puerta por ningún lado. Es sabio. Yo hasta dije, híjoles, me pasé el alto y mi suegro viene atrás de mí. Pero pues sí, Dios me está viendo, ¿no? Les digo que la predicación es de aquí para allá. Así es. Así es. ¿Qué tengo que hacer? No pasarme los altos. Porque es una ley que está aquí en la tierra y que tenemos que obedecer esas leyes. Pero así como obedecemos esas leyes, tenemos que obedecer con mayor razón las leyes divinas. Con mayor razón. A veces les exigimos demasiado a nuestros hijos en cuanto a la escuela, en cuanto a las normas, las reglas de conducta. Y todo eso es muy bueno porque estamos aquí en esta tierra. Pero se nos olvida enseñarles los mandamientos. Se nos olvida enseñarles los estatutos de Dios. Solo nos enfocamos en lo de afuera y en lo secular. Se necesita enseñarle a nuestros hijos
que la palabra de Dios y los estatutos de Dios son altamente honorables, que se deben de respetar, que los debemos de valorar. Y hasta entonces es que nuestros hijos van a ser sabios, prudentes, temerosos de Dios. Job 28. Job 28:12 dice así: mas ¿dónde se halla la sabiduría? ¿Dónde se encuentra el lugar de la inteligencia? No conoce su valor el hombre, ni se halla en la tierra de los seres vivientes. Job está hablando aquí de una joya muy hermosa que es la sabiduría, de lo que hemos estado hablando nosotros. Job está hablando del entendimiento, del discernimiento, de ser prudentes, de todo lo que es diferente a tener solo el conocimiento. Él nos está llevando, Él nos está hablando de llevar una vida de intimidad con Dios para poder experimentar la sabiduría, para poder experimentar el temor de Dios. Vemos cómo Job nos está hablando de que la sabiduría no tiene un precio que se pueda pagar aquí en lo natural, sino tiene un valor más alto que todas las riquezas del mundo juntas. Job nos está hablando de que el hombre no conoce el valor de la sabiduría. Pocos son los que realmente le dan el verdadero valor. Pocos son los que saben lo valioso que es tener sabiduría en Dios. Y adelante vemos en el versículo 23-28 del mismo libro de Job, dice: Dios es quien conoce ¿qué? De ella. ¿De quién? De la sabiduría. Y sabe dónde está su lugar, porque observa hasta los confines de la tierra y ve cuánto hay bajo los cielos. Al darle peso al viento y fijar la medida de las aguas, al darle ley a la lluvia, camino al relámpago de los truenos, ya entonces vio él y la puso de manifiesto. La preparó y también la escudriñó. Y dijo al hombre: el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. ¿Cuántos inteligentes hay aquí? Apártate del mal. Apártate del mal. Vemos cómo Job está hablando de que haya una sabiduría doble. Una sabiduría oculta en Dios, que es secreta y que no nos pertenece a nosotros. Y la otra es la que es dada a conocer por Él a través de su palabra, que es revelada para nosotros los hombres. Debemos de temer al Señor y alejarnos del mal. Job nos está hablando que aprendamos esto. Él lo aprendió bastante bien, por eso lo habla. Él aprendió que la sabiduría era una joya preciosa. Él entendió que la sabiduría no te va a alimentar el orgullo ni la vanidad. Todo lo que es palabra de Dios no nos deja ni tantito para la carne. Todo lo que viene de Dios no nos da ni un puntito de orgullo. Todo lo que es palabra de Dios nos hace sentir y hacernos ver nuestra realidad, que sin Él somos nada, que sin Dios no valemos nada, que si hay algo bueno de nosotros es porque viene de Dios. Oye, qué sabio eres, es que estudias mucho, ¿verdad?, de la palabra de Dios. No, es por la gracia y la misericordia de Dios. Es eso, pero no soy yo. Es que Dios me ha dado el entendimiento. La sabiduría y la palabra de Dios no nos permiten ni tantito llenarnos de vanidad. Nada tenemos que no nos haya dado el Padre, nada. La sabiduría de Dios nos enseña y llama a los pecadores a que teman a Dios,
a que se alejen del mal, a que empiezan a ejercerse en el arrepentimiento, en la fe, a que empiecen a vivir en santidad. Proverbios 1:7, ya lo leímos y seguimos hablando de que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová y que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La sabiduría se trata de que tenemos que aprender con humildad en nuestro corazón. Tenemos que ir delante de Dios y pedirle su dirección. Pedirle a Dios que nos sea derramado su Espíritu Santo y nos llene de inteligencia, aceptando todo en el momento. Perdón automático. ¿Qué te hizo? Perdón automático, eso es de sabios. Que mi hijo no ha llegado a la casa, me voy a poner a orar antes de quererme ir corriendo al psicólogo y estar ahí haciendo 1000 cosas. Al momento, ser sabios, ser prudentes. ¿A qué nos lleva la sabiduría? A ser hombres, mujeres, jóvenes, niños, adolescentes, con entendimiento, con cordura, sensatos, discretos, prudentes, con un buen juicio, con un sentido común, ser sobrios. Todo lo contrario a lo que yo dije es falta de sabiduría. Esas mujeres que son tan indiscretas que le andan contando su vida a todo mundo. Indiscreción. Necesitas sabiduría. Necesitas sabiduría. ¿Cuál es el contraste con la sabiduría? La necedad, insensatez, imprudencia, simpleza, arrogancia, soberbia, perversión, aborrecer el conocimiento, aborrecer el consejo, la embriaguez. Todo eso es ser faltos de sabiduría. Todo lo que nos lleva a perder la cordura, todo lo que nos lleva a no tener un buen juicio basado en el temor de Jehová, todo eso nos va a llevar al pecado. Todo eso. Todo lo que te lleva a tener un buen juicio basado en el temor de Jehová, te va a llevar a que en ese momento donde estás a punto de caer, puedas detenerte y decir, no más, no. Y no es porque seas santo, es porque estás llevando una vida en sabiduría y estás recibiendo el consejo de Dios y así, no, eso me hablaron en la predicación. No, esa es la instrucción que recibí de mis padres. No, eso es fornicación. No, eso es adulterio, eso es lascivia, eso es pornografía. Eso a Dios no le agrada. Eso te va a ayudar a recapacitar y no caer en el pecado. Y si ya caíste, te va a llevar a recapacitar y a caer en un arrepentimiento genuino. No seguir pecando. Porque puedes pecar. Pero después de pecar, no es que puedas. Si pecas y después te arrepientes genuinamente, confiesas tu pecado y te apartas, alcanzarás misericordia. Pero a veces la gente es tan necia, tan insensata, que ya te descubrieron tu pecado y lo niegas. ¿De verdad que no? Una historia de cierto personaje. Iba a mandarle un mensajito a alguien. ¿Y qué creen? Se equivocó y se lo mandó a su papá. Y el papá, ¡oh!
mira, lo que Dios me estaba moviendo hace días y me estaba inquietando, aquí está. ¿Ya ves cómo si era? No, se escribió solito. ¿Es que estará endemoniado el teléfono? ¿O aquí hay fantasmas? ¿Cómo me dices que se escribió solito? ¿De verdad? Y te dicen, te lo juro, Dios me está viendo. ¡Wow! ¿Saben una cosa? Da risa ahorita. Pero más bien, ¿saben qué da? Tristeza y temor. Porque dices, no temes a Dios. Ya nos dimos cuenta y todavía lo niegas. Olvídate de que desobedeciste. ¿Sabes cuál es la tristeza? No temes a Dios, no amas a Dios. El problema no es que estés fornicando o estés adulterando. El problema es que sigues obstinado en hacerlo y que no te arrepientes. Ese es el problema. ¿Y sabes cuál es el problema más grande? Que estás a un paso de irte al infierno. Porque ni los adúlteros, ni los mentirosos, ni los hechiceros y todo lo demás entrarán al reino de los cielos. Ese es el problema. Que no hay temor de Dios. Y que te están diciendo aquí en la iglesia, deja de estar ofendiendo a tus hermanas porque somos un cuerpo en Cristo. Deja de estar escribiendo eso en Acts. ¿Y sabes qué dices? Nunca van a saber quién soy, pero Dios lo sabe. No tienes temor de Dios. No tienes temor de Dios. Hace tiempo en una consejería, un matrimonio pasó a platicar conmigo y él culpaba a la muchacha de adulterio y la quería hacer pasar porque ella era una adúltera. Y ella decía, no es cierto, no es cierto. Y oramos y a las pocas semanas Dios saca todo a la luz y el adúltero era él. Ella estaba muy triste y muy lastimada, pero la primera palabra que le dimos fue, ora por él. ¿Sabes por qué? Porque se va a ir al infierno. Eso es realmente lo triste. Que si no cambias y persistes en tu insensatez, te va a llevar al infierno. Sabemos que la salvación no es por obras, es un regalo de Dios. Pero yo no creo que una persona salva esté adultere y adultere y adultere y adultere. O miente y miente y miente y miente y que lleve una vida constante de mentira. Tenemos al rey David, él pecó y guardó su pecado hasta que sus huesos se secaron. Y todavía va el profeta y le está diciendo, porque Dios amaba, porque Dios te ama, por eso es que Dios está sacando todo a la luz, pero no lo entiendes. Tú piensas, chin, lo hice mal. No es que lo hiciste mal, es que Dios está permitiendo que te equivoques, porque Dios lo que quiere es que te arrepientas y que te apartes, porque ese es el corazón de Dios, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Eso es el corazón de Dios. Es que no me entiende mi papá, es que no me entiende mi mamá. No, no es que no se te entienda, es que estás en desobediencia. Y un pecado te lleva a otro y a otro y a otro, y una mentira te lleva a una y a otra y a otra y a otra. Y todavía lo niegas. Y llegan con el profeta David y le están diciendo y todavía él así como que, ¿quién sabe quién será? Hasta que ya no puede más, confiesa su pecado. Realmente se siente culpable, realmente no solo se sabe, sino se siente pecador, se arrepiente y alcanza misericordia. Gracias a Dios. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Dios. Pero Él no puede ser burlado y Él no da por inocente al culpable. Porque el que hizo el ojo no ve, el que hizo el oído no oye.
¿Quién te dio esos oídos? Él. Él oye todo lo que hablas. Él oye cómo te expresas de tu padre, de tu madre, de tu esposo, de tu esposa, de tus pastores, de tus líderes. Él escucha todo lo que tú dices y ve todo lo que haces. Todo. Sabe toda la porquería que traes en tu carro bien escondida o que tienes bajo llave. Él ve todo. Jehová nos lleva a que en un momento podamos entender que Él es el camino, la verdad y la vida, y que podamos recapacitar de nuestros errores en los que hemos caído. Eso es lo que Dios quiere. Vemos cómo un niño de pequeño empieza a agarrar la monedita mamá y ¡ay! No seas raterito chiquito, ándele, démelo. Y sigue con lo mismo. ¿Sabes qué? Tarde que temprano vas a tener que ir a sacarlo al reclusorio. Ahí la vas a sacar. No quieres que tu hija salga embarazada, pero le permites andar por el mundo casi en traje de baño, en pleno invierno. Yo voy a la escuela por mi hija y vi una niña que salió de la escuela y me quedé así. ¡Oh! Dije, son las 10 de la noche con un top, un short. Dije, wow, yo creo que no tiene papás esa niña. Pero más bien sus padres son insensatos. No tienen el temor de Dios. Es normal. Así actúan. Y luego, es que violaron a mi niña. Y llegan al MP, ¿y cómo iba vestida su niña? No, pues un shortcito y un top a las 10 de la noche. Y tenía que caminar hasta el periférico y bueno, ahí fue. Ella provocó. Y ahora nos dicen, tú puedes salir como quieras. Y la mujer no debemos de ser respetada. Aunque vayamos como vayamos, nos tienen que respetar. ¿En qué mundo vivimos, por favor? No seamos insensatos. Debemos que saber que un día vamos a llegar al límite y nos vamos a enfrentar con la justicia de los hombres y un día con la justicia de Dios. Debemos de saber que Dios nos mira todo el tiempo. Proverbios 31, del 1 al 5. Proverbios 31, del 1 al 5. Palabras del rey Lemuel, profecía con que lo instruyó ¿quién? Su madre. Mujeres, vean nada más. ¿Qué decirte, hijo mío, hijo de mi vientre? ¿Qué decirte, hijo de mis anhelos? No des tu fuerza a las mujeres, ni tus caminos a las que destruyen a los reyes. No es digno de reyes, Lemuel, no es digno de reyes beber vino, ni de príncipes darse a la sidra, pues quizá bebiendo olvides la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. Cuando un hijo está bajo la custodia y bajo el ojo de una madre sabia, prudente, una mujer sensata, esos hijos van a tener la oportunidad de ser moldeados rectamente, de tener unas mentes rectas. Nosotros necesitamos estar recordándole a nuestros hijos la buena enseñanza todo tiempo, desde niños. Desde niños. Tenemos que estarles hablando de todo lo que es malo y perverso. Vemos todos esos hombres y esos niños que nunca recibieron la instrucción de Dios y vemos casos espantosos, violadores, asesinos, malvivientes, gente que a lo mejor está en puestos altos con carreras pero que están defraudando y robando en las empresas. Vemos mujeres viles, vemos mujeres que se están prostituyendo, vemos mujeres que engañan. Vemos hombres y mujeres que aman el vino. Y nosotros tenemos que estar advirtiendo a nuestros hijos de todos estos males.
todo el tiempo. Debemos de estársela instruyendo y repitiendo de mañana, tarde y noche. Mamá, ya me cansaste. Mientras viva te voy a seguir cansando y te voy a seguir estorbando. Me voy a ir de la casa, aunque te vayas, te voy a hablar por teléfono y te voy a recordar lo que la palabra de Dios dice. Y no te voy a dar mi teléfono, no importa, yo voy a estar orando por ti y le voy a pedir al Espíritu que no te deje pecar en paz. Ay, mamá, no me deja salida. No, aquí no hay de otra, aquí solo hay una, no hay opción B. No podemos ser tolerantes, mamás, cero tolerancia. Cero tolerancia. Llega a la escuela de tus hijas, se los he dicho muchas veces, háganlo. A veces mejor me entero yo que tu hija tiene novio y tú no sabes. Como también otros se enteran de lo que mis hijos hacen y yo no sé. Pero allá ustedes, si ustedes saben algo y no me lo dicen, porque no es conmigo, es con Dios. Llegué a X escuela, X, no voy a decir cuál, y una niñita de aquí con el novio. Y la vi, dije, no, me voy a hacer para atrás, que no me vea. Le digo a Valeria, ¿tiene novio esa niña? Pues creo que sí. Y cuando le dije a la mamá, ¡oh! Ay, no creo, pastora, no, mi hija ni sale, no más va a la escuela. Ahora no vamos a estar con ellos los 24 horas, ¿verdad? Ni los 365 días del año, porque muchas trabajan, tienen cosas que hacer, pero de repente pide un permiso en tu trabajo y no le digas a tu hija, llega, así de lejecitos. Y oh sorpresa, a lo mejor te vas a llevar, para bien o a lo mejor para mal, pero para bien, porque estás a tiempo de instruirla. Y Valeria se me queda viendo así como, yo les se los dije, mi hija tenía Ask y todos los jóvenes sabían, menos yo. Hasta que uno me dijo, no quiero ser chismoso, pero yo quiero mucho a Valeria y quiero que sepa que tiene Ask. Ya le dije 3 veces que lo cierre y no lo quiere cerrar. Ah, gracias, sí la quieres. Sí la quieres. Y se los he dicho muchas veces, jóvenes, si realmente quieres a tu amigo o a tu amiga, no le consientas el pecado. No le consientas la murmuración ni la división. No le consientas que se burle de tus hermanos de la iglesia. En cuanto andaban con esas cosas de Ask, una niña de aquí que tiene amigas que no son cristianas, la niña ya iba a venir a la iglesia y ¿saben qué dijo? Con lo que te están escribiendo, voy a ir. No, hombre, son peores que las de aquí. Para vergüenza, jovencitas y jovencitos. Qué tristeza. Peor que los del mundo se portan. Y se ponen el domingo su careta de cristianas y cristianos. Pero Dios te está viendo. Es que si se meten con ella, se meten conmigo y a ella se mete el otro a defenderla. Un lavadero. Eso es lo que se hizo, un lavadero. ¿Un qué? Un Facebook. Mi suegro odia el Facebook. Dice mi suegro, el Facebook es un lavadero, Pau. Eso es lo que es. Chismerío. Que la gente que no tiene temor de Dios lo usa para demostrar lo viles que son. Ahí demuestran, ahí sale lo que hay en su corazón. Yo les decía a estas niñas, perdona a la que te está escribiendo eso y ora por ella. ¿Sabes por qué? El problema no lo tienes tú, el problema lo tienen ellos. Imagínate, hija, lo que hay en su corazón para estar escribiendo tanta basura. Un árbol bueno no puede dar un mal fruto y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Y a veces decimos, como padres, pues es que yo también fui joven. ¿Y qué? Entonces los errores que yo cometí los va a cometer mi hija. No, tenemos que estorbarles para que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos.
Y para que si cometen esos o peores, que no digan, tú fuiste una alcahueta, nunca me dijiste que no lo hiciera. Mejor que diga, me hartaste, me tienes cansada, me voy de la casa. Cuando maduren te va a decir, gracias mamá, gracias mamita, ahora entiendo cuánto me amabas. Yo ahora me acuerdo de muchos consejos que me daban mis tíos, mis padres, mis abuelos. Y digo, híjoles, fui bien necia, no temía a Dios. Me hubiera evitado muchos dolores de cabeza. Hubiera sido más rápido lo que Dios tenía para mí. Pero muchos están frenando, jóvenes, ustedes están frenando la bendición de Dios. Porque estás obsesionado con algo que Dios no quiere. Lo que es de Dios trae paz. Lo que no es de Dios nunca te va a traer paz. Lo que acabamos de leer, vemos cómo a Lemuel, cuando su mamá lo estaba instruyendo, vemos que le dice, hijo mío, hijo mío, hijo mío. 3 veces se lo dice. ¿Qué nos indica? La profunda pasión que hay en el corazón de una madre. Joven, señorita, tu mamá no es una necia. Tu mamá no es como tú dices. Y yo sé que se oye mal y lo digo con el respeto, pero así hablan los jóvenes. Tu mamá no es la ruca pasada de moda. Tu mamá no es la neurótica que no entiende. Tu mamá no es la que ya se le olvidó lo que ella hizo. Lo que tu mamá te esté diciendo es un corazón apasionado, un corazón lleno de amor y de cuidado para ti. Eso es lo que hay en el corazón de nosotros. No es que estemos aferradas, no es que estemos obsesionadas, es que los amamos. Por eso estamos, por favor, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Es eso. No es que querramos molestarlos. Nadie te va a amar más que tu madre y que tu padre. Yo sé que hay madres y padres perversos, pero yo no creo que estén aquí sentados. Yo no creo. Lo dudo. Y si la instrucción que te está dando es conforme a la palabra de Dios, obedécela, joven. Obedécela, señorita. El temor de Dios es el antídoto para todas las cosas malas, para el pecado. El temor de Dios lo debemos de entender, no como muchos lo entienden, como un miedo, un terror, un fatalismo, una reverencia o un simple respeto. Temer a Dios, el temor de Dios proviene de Él y nos da la capacidad para poder honrar, reverenciar su autoridad, para poder obedecer su palabra, para poder odiar y evitar de toda forma la maldad. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios lo podemos describir también como un reverente, como un temor santo, como un temor que implica necesariamente amor, reverencia, respeto, obediencia y en pocas palabras es un estilo de vida que se centra no en ti ni en mí, sino que se centra en Dios. Ese es el temor de Dios. Ese es el temor de Dios. El temor de Dios lo vamos a aprender de qué manera. En Deuteronomio 4:10 nos dice: recuerda el día que estuviste delante del Señor tu Dios en Horeb, cuando el Señor me dijo: reúneme al pueblo para que yo les haga oír mis palabras, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra, y le enseñen ¿a quién? A sus hijos. Una vez más, para que lo podamos entender, ¿cómo se aprende el temor de Dios? Dice: reúneme al pueblo para que yo
haga oír mis palabras, que es lo que estamos oyendo hoy, la palabra de Dios, a fin de que aprendan a temerme todos los días que vivan sobre la tierra y les enseñen a sus hijos. Las leyes se hacen para ser obedecidas. Nuestra obediencia como personas y como hijos de Dios nos prueba si realmente somos participantes del don de Dios o no, que es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Considera cuántas tentaciones te rodean. Considera cuántos deseos corruptos tenemos en nuestra mente y en nuestro corazón. Considéralo. Y después de que te das cuenta y de que valoras que todos somos vulnerables, absolutamente todos. No hay uno que aquí se pare y diga, no, yo no. No lo hay. Todos somos vulnerables. Ahí nos damos cuenta de que todos necesitamos cuidar nuestro corazón con toda diligencia. Cuidar nuestros pensamientos, no apartarnos de la palabra de Dios, no apartarnos de Dios, no nos podemos apartar de esa fuente de vida y de esa fuente de sabiduría que es la palabra de Dios, no puedes. Así como no puedes apartarte del aire, así como necesitas el oxígeno para respirar, así necesitamos la palabra de Dios para poder tener una vida en santidad. Deuteronomio 17:19 dice, voy rápido para ya terminar con esto. Deuteronomio 17:19, y lo tendrá consigo y leerá en todos los días de su vida para que aprendas a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos, ¿para qué? Para ponerlos por obra. No es para que tengas conocimiento nada más, es para ponerlos por obra. Deuteronomio 31, 11, 12. Anótenlo y estudienlo en su casa. Deuteronomio 31, 11. Cuando vaya todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en lugar que él escoja, leerás esta ley ante todo Israel, a oídos de todos ellos. Harás congregar al pueblo, hombres, mujeres y niños, y los extranjeros que están en tus ciudades, para que oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Necesitamos convertirnos en seres humanos dependientes de Dios y de su palabra, perseverando en la lectura, perseverando en el temor de Dios. Y como consecuencia vamos a poder entenderla, aplicarla y vivirla en todo momento. ¿Sabes una cosa? Se acaban hasta las consejerías. Y no es que nosotros no querramos dar consejería, pero cuando tú estudias la palabra de Dios, la entiendes y la pones por obra, no necesito llegar con el pastor ya. Eso es para la gente nueva. Esos son para los recién llegados a la iglesia, pero gente que tiene 10 años en el evangelio y que siguen con lo mismo, no tienen temor de Dios. Y le dices, oye, ¿ya estudiaste? No. Oye, ¿sí sabes lo que la Biblia dice? No, pues no, por eso estás aquí. Ven, entonces siéntate. Pero hasta las consejerías se acaban. Porque, ¿sabes? Entiendes la palabra, la conoces, la entiendes, la aplicas y la vives en el momento, al momento. Salmo 25, 12. ¿Quién es el hombre que teme al Señor? Él le instruirá en el camino que debe escoger. El temor de Jehová nos hace a que caminemos por el camino de santidad. Salmos 33, 18. He aquí,